Ahí estamos. Bien, esto intenta ser la clase de presentación del taller 7 de arquitectura. em, Tanto para, en realidad es para los ingresantes, con lo cual queríamos contarles un poco el espíritu del taller y qué trabajos vamos a hacer. Acá los que estamos hoy, dos profesores titulares, Pablo Zaragoski, que es él, Pablo Remelenikov, que soy yo, Fiorella, Sebastián Grill, que son docentes del taller también y han venido hoy acá para hacer un poco eh, de compañía a esto. La idea entonces es contarles un poco cómo estamos trabajando, qué imaginamos que vamos a hacer. Somos un grupo de trabajo que ya lleva muchos años trabajando juntos, que esto es un tema que me interesa remarcar especialmente. Además del grupo de trabajo de arquitectura, somos parte de esta red de talleres que llamamos el DAT, que formamos parte del taller de teoría 1 de la mañana y el taller de historia 2 de la noche. No es para los ingresantes el taller de historia, pero el año que viene ya van a poder elegir. Pero la idea de esto es un poco contarles que no solamente estamos trabajando en términos de proyecto en el taller de arquitectura 7, sino que somos parte de una red bastante más grande que incluye también el laboratorio de investigación proyectual, donde el foco siempre es el estudio del proyecto, las maneras de hacer proyecto, y en los distintos campos lo vamos mirando de distintos lados. Con lo cual la discusión que venimos llevando adelante en los distintos talleres eh, tiene que ver con esa diversidad, con esa posibilidad que tenemos de ir cambiando un poco las miradas, pero el centro es siempre cómo hacemos arquitectura, de qué manera se hace arquitectura desde los distintos campos. Siempre estamos intentando mostrar nuevos caminos, buscar publicaciones, hacer, producir. Tiene que ver con esa cuestión, esta diversidad. El taller, no quiero aburrirlos con esto demasiado, pero sí saber que nuestra intensidad en cada año va variando. Digamos, no tenemos organizado el taller según el tamaño de los proyectos que vayamos a hacer, sino por intensidades de problemas. Cada año, cada nivel, lo que hacemos es intensificar esos proyectos con un problema básico de la arquitectura. Los que entendemos en principio que sirve para poder discutir y pensar el proyecto arquitectónico, y sirve como motor y sirve como centro de discusión y de trabajo en esos niveles. Entonces, en primer año, por ejemplo, específicamente hablaremos de geometría y de materia. Esto no quiere decir que los otros temas están olvidados, sino que lo que hacemos es hacer foco en el primer semestre en la geometría y en el segundo semestre en la materia. Esto es importante porque lo que hace es que nosotros podamos trabajar específicamente sobre los temas, no pensar en una cuestión global de la arquitectura, el proyecto, sino que vamos a hacer el proyecto a partir de determinada intensidad, y eso nos permite poder profundizar sobre las cosas que hacemos y que creemos importante para un ámbito académico, poder meternos en los temas a fondo, profundizarlos, buscar bibliografía específica sobre esos temas y empezar a ver los trabajos que vamos haciendo en función de esas cuestiones. Los demás niveles tienen otras intensidades que van a ir variando, pero insisto con la idea que no es que los otros temas queden olvidados, sino que intensificamos uno de esos temas y el resto un poco acompaña ese tema central de cada mitad del año, ¿no? Entonces, esa idea tiene la búsqueda de las intensidades de proyecto. En primer año, este año van a estar, el taller, bueno, van a estar Fiorella, que está acá, y Gustavo Casero, que todavía no ha venido o no venía. Pero también es importante, por la mecánica del taller, contarles esto. Los docentes vamos rotando en todos los años, en todos los semestres en realidad. No tenemos los mismos docentes ni en cada año, que se va repitiendo, que no se repite, digamos, ni en el mismo año el mismo docente, sino que a mitad de año cambian, con la idea de que todos los docentes pasen por todos los niveles y cambiemos la manera de trabajar sobre esa intensidad. Insisto con la idea de buscar cierta profundidad en lo que hacemos, y el hecho de renovar docente nos obliga primero a estudiar cada uno y después
que van variando la manera de llevar adelante el ejercicio a partir de la mirada del docente, que eso es importante también para no repetir fórmulas y no volver a hacer las mismas cosas que ya hicimos, ¿no? Entonces, como les decía, en estas cuestiones, lo que van a ver son trabajos de primer año, en general, en los últimos 2 o 3 años. La idea de qué entendemos por conocimiento arquitectónico, qué es lo que estamos haciendo. Como dije en el curso de ingreso, la idea de que el estudiante de primer año no llega con un saber arquitectónico adquirido, no conoce de arquitectura, tiene un potencial gigante de trabajo, pero lo que entendemos que debería intentar hacer es construirse de alguna manera una propia historia de trabajo, una propia memoria una memoria arquitectónica, empezar a conocer temas, problemas arquitectónicos para empezar a hacer. Entonces, el primer trabajo que hacemos en el taller, que tiene que ver con esta cuestión de la geometría, arrancamos desde unas viviendas, unas obras construidas, esos primitivos que le llamamos, desde donde empezar a trabajar. Con la idea, insisto, de poder construir información de trabajo, construir esa memoria, esa disponibilidad que cada uno se tiene que construir para empezar a trabajar. Entonces, esta idea de construcción del conocimiento a partir de lo que conocen, me parece que es relevante. La otra idea es trabajar sobre el proyecto directamente. Lo que hacemos no es un camino teórico, eh, solamente entendemos la teoría que está ligada al hacer proyectual. Entonces, el discurso que van a escucharnos hablar todo el tiempo tiene que ver con formas de hacer, con maneras de hacer, con esa condición de construir la teoría haciendo, justamente. Y no es un discurso de ese discurso, no es un discurso de lo que hacen otros, sino que es haciendo. Y eso es importante porque a veces se malentiende la teoría como la teoría es todo aquello que está escrito, y en realidad para nosotros la teoría es el proyecto. Entonces no construimos discursos que nos sirvan específicamente para poder proyectar. Esta idea de trabajar sobre cómo se hace, del hacer, de la construcción teórica de lo que vamos haciendo, de la construcción del conocimiento, no deja de lado el rigor técnico de la posibilidad de ser llevado adelante, eh, con la idea de que hacemos arquitectura como una forma de construir una transformación posible, pero no un dibujo, sino que todo lo que hagamos en el taller tiene esa posibilidad de poder de poder construirse en el medio en el que estamos, eh, con la idea de construir otra vez ese pensamiento liberal por fuera de las modas de turno, pensando en que lo que estamos haciendo en el ámbito académico es transformar la arquitectura de nuestro lugar. Entonces, el rigor técnico para lo que hacemos es relevante en estas cuestiones que estamos contando. Este campo del pensamiento arquitectónico que les contamos tiene que ver sobre cómo se hace, y la técnica está adosado con eso, naturalmente, esa idea de un pragmatismo que necesita construirse para ser pensado. Em, Naturalmente van a ver en el taller continuamente formas o espacios que no son copias, sino que son construcción de un proceso. Em, Quizás los trabajos finales, cuando empiezan a ver estas cosas, ahora voy a mostrarles otras, pero empiezan a encontrar espacios complejos, mucha diversidad en lo que se hace, distintos elementos, y esa es la construcción temporal de ese proyecto. Digamos. Se empieza desde de pocos elementos y van a ir incorporando cierta complejidad conforme avancen en el tiempo, ¿no? Por eso la idea de construir un laboratorio personal, esta idea de que cada uno de ustedes tenga el espacio para desarrollar lo que tenga ganas de hacer dentro del marco del taller. La idea de el trabajo sobre la creatividad individual es central para nuestro taller. Eso lo van a escuchar en todos los talleres. No quiero repetir en eso, pero sí, si vemos este tipo de imágenes,
van a ver que hay diversidad en la práctica, digo, no en el discurso. Estos son talleres, son proyectos del último año, pero si empiezan a ver los distintos proyectos que hay acá, van a ver que hay distintos materiales, distintas formas de representación, distintos tipos de espacios, distintas geometrías. Todo esto tiene que ver justamente con esta manera individual de respetar al estudiante, entender que el estudiante tiene un potencial de trabajo gigante y lo que buscamos todo el tiempo en el taller es acompañar ese desarrollo. Insisto con la idea del desarrollo personal en el marco general, que es donde nosotros van a encontrar acá que los docentes van a hacer preguntas, básicamente. Lo que hacemos es preguntar lo que están haciendo. Quizás a veces es un poco incómodo porque sostener esa pregunta es lo difícil, pero nos interesa esa manera de trabajo. No que copien al docente, ni que el docente pueda dibujar 30 proyectos en simultáneo, sino que puedan desarrollar lo que ustedes tengan ganas de hacer. Y digo, en la práctica es esto que estoy mostrando. Cada una de estas cosas para nosotros como docentes es mucho más dificultoso porque tenemos que tener una mirada diversa sobre lo que estamos haciendo, pero insisto con la idea de trabajamos sobre lo que ustedes digan, sobre el discurso y sobre lo que hacen, esa relación entre el decir y el hacer, que es tan importante para poder pensar y construir ese conocimiento arquitectónico que necesitamos en esta formación universitaria. Entonces, la idea de ese respeto por el individuo me parece que es central para esto que quiero contar, de poder sostener esa pregunta, que ustedes puedan sostener eh, esas ideas que tienen ganas de trabajar, que les interesa trabajar. Para eso los vamos a acompañar a construir un método para que lleguen a eso. Vamos a poder indicarles formas de trabajo, caminos que van a hacer. No tenemos caminos estipulados, no se trata de eso, pero sí entendemos que no trabajamos sobre una idea final, sobre la idea, sino que es una construcción consciente de múltiples ideas que van avanzando y se van complejizando con el paso del tiempo. Y el paso del tiempo es cada trabajo, digamos, esos 4 meses. Por eso es tan importante esa relación que podamos establecer entre los docentes y ustedes, ¿no? Porque una vez que ustedes van probando cosas, el trabajo, insisto, no se trata de buscar la idea para avanzar con esa idea, sino que empezar a construir un campo de pensamiento propio, tiene que ver con esto. Esa construcción del campo propio permite trabajar libremente, poder avanzar conscientemente sobre lo que hacemos y comprender lo que ustedes están haciendo. No están respondiendo a los intereses del docente, de nosotros, nuestros intereses, que son otros, pero están siendo conscientes de lo que ustedes hacen. Y eso para nosotros es relevante para el taller, es muy importante. Ese es nuestro eje como condición para que puedan trabajar dentro del taller. Fíjense las distintas imágenes, los distintos proyectos que van viendo. Estos ahora vuelven a ser otra vez de primer año. Fíjense la cantidad de temas que hay en cada uno y que no hay un eje formal que los una, ¿no? Entendemos que la copia, la mala copia, en realidad la copia mal entendida no es lo que el ámbito universitario necesita, sino justamente construir una base sólida para que ustedes puedan trabajar. Y digo esto porque lo van a ver repetidamente en otros ámbitos, donde hay un modelo al cual seguir y se trabaja en relación a ese modelo con pequeñísimas variaciones, pero eso no construye un pensamiento arquitectónico, eso construye, nada, construye poder aprobar la materia, digamos, pero no, no en el avance de la disciplina que nos interesa como ámbito, ¿no? Entonces, otra vez, la profundidad de ese pensamiento, evadir el tweet, la sentencia corta, para poder que cada uno de ustedes tenga muchas cosas que decir de lo que están haciendo, eso es fundamental, ¿no? Cada trabajo tiene esa condición crítica propia de ustedes. Están posicionándose críticamente frente a los problemas
Y eso es lo que buscamos, que el proyecto tenga esa práctica productivamente crítica, digamos, no la crítica en sí misma, en el discurso, sino en la práctica. La buena arquitectura tiene implícita una, una crítica que es interesante para construir. Otra vez, este es el mismo trabajo, como ven, distintas cuestiones, ¿no? Y producción. Trabajamos sobre el hacer, insisto, eso implica construir material continuamente, hacer, hacer y hacer. En este semestre, en este año, para primer año, imaginamos dos grandes ejercicios que tiene que ver con el primer semestre, tiene que ver con la intensidad de geometría, la segunda con la intensidad material. En el primero, con las geometrías, vamos a trabajar sobre unas casas, digamos, como el origen que les contaba, para empezar a construir ese material propio a partir de unas casas de Eisman. Después vamos a estudiar autores, un poco para que ustedes conozcan y se hagan de ese material que les cuento. Eh, bueno, el primero vamos a una biblioteca acá enfrente, en el campus de la universidad. Y el segundo trabajo tiene que ver con poder hacer una vivienda acá enfrente también en el bosque, a partir de un material, de la construcción de todo con ladrillo, todo con madera, todo con acero. Hemos hecho distintos materiales. Estamos buscando que el material sea el que conduzca ese proyecto y tenemos distintas versiones. Todo esto vamos a hacer también seminarios de representación específicos para cada nivel, donde vamos a plantear de qué manera pueden construir el proyecto a partir de la técnica, cuál es el material que mejor les queda para trabajar y de qué manera se representa mejor lo que están haciendo, ¿no? Eso es importante, es una falencia que vemos en el tiempo. Después, que hacemos todos los años, salvo estos años de pandemia, obviamente, viajes de estudios. Este año, si nos deja toda la cuestión, iremos a Mar del Plata posiblemente. Visitas a Buenos Aires, el seminario de representación que les cuento. Como estamos en otras redes de trabajo, como les decía, el taller de teoría, de historia, el laboratorio, siempre hay otros tipos de encuentros que tienen que ver con estos campos del pensamiento que se van sumando a este espesor que buscamos que tener, ¿no? Las exposiciones de los trabajos que hacemos 2 veces por año, en el corte de cada semestre, la publicación del libro que hacemos en el taller todos los años, ahora está por salir el último, y los juris, que es donde invitamos gente de afuera a que opine sobre el trabajo, no por el trabajo específico de los estudiantes, sino por cómo llevamos adelante el ejercicio, cómo lo pensamos, qué es lo que estamos haciendo, y un poco de eso se trata. Esto son otros niveles, después les contamos, como ven, hay distintas intensidades. Charlaremos en otro momento de esto eh, cuando quieran. Como les decía, todo este material lo pueden ver en las distintas publicaciones de los trabajos de estudiantes que hacemos todos los años. Los libros se llaman Intensidades, esto se baja gratuito de ahí del blog. La idea de esto es construir esa base de conocimiento para que ustedes puedan arrancar desde esto que ya hicimos, no para repetir, sino que es la base del conocimiento que ya tenemos y a partir de ahí seguir pensando cosas. Cada uno tiene muchos escritos de nosotros, de los docentes, que vamos escribiendo a partir de la práctica docente que llevamos acá. No son escritos docentes, sino de las intensidades justamente ciertos estudios, ciertas reflexiones que vamos haciendo de eso. Como les decía otra vez, taller de teoría, el taller de teoría 1, ese que llevamos adelante a la mañana de los martes, el de historia 2, el turno noche de los miércoles, y estos son los links de Instagram, del blog y los mails y eso que están por ahí. Quieren, los dejo con Pablo Zelawski. Sí, solamente para definir algunas cuestiones y precisar algunos temas que Pablo recién ha establecido. Me parece que es importante remarcar el tema del grupo docente en el taller y en los talleres, porque también muchos de los docentes de nuestro taller de arquitectura
están también en historia, también en teoría, con lo cual les da una formación muy completa, muy amplia de todos los problemas de la arquitectura que están ligadas a la producción del proyecto de arquitectura. En el taller de arquitectura se practica el proyecto, en el taller de historia se estudian los proyectos del pasado, en el taller de teoría se hacen experimentaciones sobre argumentaciones para proyectar. Es decir, todo es una serie de experiencias que ayudan a los estudiantes y a los docentes a tener un panorama específico de un tema, que es el proyecto de arquitectura, que es el central de nuestra profesión de arquitectos, pero también hace que el docente tenga otra formación y otra mirada mucho más amplia y mucho más profunda. Por otro lado, me interesaba también señalar la forma del aprendizaje. Nosotros eh, trabajamos con métodos y sistemas de trabajo, no por inculcar formas de lo que sabemos, sino que es ponerse a trabajar para ir guiados por un método, por un sistema de operación, desarrollar una serie de habilidades que van creciendo con el tiempo y se van sumando, como decía Pablo, a partir de experiencias sucesivas. Por eso hablamos de una formación en el proyecto y no de información, no de saber que tal lo hace así solamente por saber, sino que el saber es para poder hacer, un saber para hacer. Eso lo vamos a aplicar siempre en todas las asignaturas, en historia, en teoría y en el taller de arquitectura. No tiene sentido un saber que no es aprovechable en términos de una cuestión operativa. Uno tiene que dedicar el tiempo a saber para poder hacer mejor las cosas y avanzar, sobre todo en este caso en el proyecto. Entonces, hoy Pablo lo decía de alguna manera, el estudiante va a ser el centro de nuestra atención, va a ser el centro del taller, pero también va a ser el motor, es decir, lo que ustedes propongan es lo que nosotros tenemos que ir formalizando en un método, en un sistema de trabajo, en una forma operativa, para llegar a un buen proyecto de arquitectura. Pero no es esa idea de que nosotros sabemos y ustedes no saben, y que hay que transferir un conocimiento. Eso es muy antiguo, hablar de la transferencia del conocimiento. Acá la cuestión es un conocimiento que se construye colectivamente a partir de la experiencia de trabajo en un sistema arquitectónico específico. Por eso el docente tiene esa tarea tan compleja, como decía Pablo, que no son muchos los lugares en esta facultad donde se trabaja de esa manera, donde el docente tiene que ir atrás del estudiante a ver qué es lo que quiere hacer y cómo lo puede hacer bien y mejor. Y no decir al estudiante, hacer las cosas como a mí me gustan, ¿no? Que es una cosa muy habitual en la enseñanza desde el siglo XIX, digamos, de hace 200 años. Por eso hay que ejercer esa condición de la libertad, ¿no? Que también Pablo decía, la libertad es siempre la posibilidad de hacer los anhelos de cada uno en cada uno de los ámbitos de los espacios en que vive, y naturalmente cuando uno vive en un país tiene una serie de reglas de convivencia que le dan los márgenes o los límites exteriores de esa libertad. Pero acá solamente es la propuesta pedagógica del taller con las intensidades que se proponen y las ejercitaciones. Por fuera de esos límites está la posibilidad, y está mostrada en la multiplicidad de soluciones dadas por cada estudiante, de que se puede trabajar ejerciendo esa libertad y esa multiplicidad de situaciones. Entonces, el docente tiene que incentivar ese aprendizaje, ¿no? Había un profesor que decía, tiene que darle apetito al estudiante, tiene que darle ganas de comer, ¿no? Es como que el docente le tiene que dar esa intención de querer hacer algo más, de tener esa necesidad de ponerse a proyectar y de disfrutarlo. Porque en definitiva, si uno no disfruta proyectar, no sirve. Uno tiene que disfrutar desarrollando sus intenciones, sus ideas, y aprovechando a los docentes para que los guíen en cómo hacer ordenadamente todo ese tipo de procesos. Entonces también proyectando, es importante esa palabra que nombró Pablo de el proyecto consciente. Es decir, el proyecto de arquitectura no es algo que uno va haciendo y es una deriva que no sabe qué está haciendo. Uno puede saber qué es lo que hace, y si va registrando lo que va haciendo, lo va tomando en esa forma consciente,
Y eso quiere decir que uno puede corregir sus errores más fácilmente, puede adelantar el trabajo mucho más rápido porque sabe qué es lo que hizo y por dónde están los temas y las soluciones que puede tener a disposición. En esa tarea del proyectar, el taller nuestro, de distinta manera, a través de los docentes y a través del material que disponemos, ofrece un material de apoyo muy grande en cuanto a bibliografía, a ejemplos, a condiciones, a momentos de discusión, a momentos de reflexión, tanto en seminarios o en esos viajes o en los espacios en que tengamos de diverso modo. Y eso hace a que nos interesa tener una formación proyectual nuestra y de ustedes, amplia, completa, que le llamamos de alguna manera cultural. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos adquiriendo una cultura arquitectónica que no solo viene de lo que se hace en arquitectura, sino que también está relacionado con lo que se hace en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, en el mundo del cine. Es decir, todas las expresiones culturales, la música, que están alrededor nuestro y que van desarrollando formas de trabajo, sistemas, métodos, que también son útiles para estudiar y ver las posibilidades de la transferencia a nuestro campo. Tampoco está ajeno el campo de la filosofía, es decir, el campo del pensamiento, que hoy veníamos a algún seminario previsto para ese tipo de temas. La filosofía también abre caminos, es decir, vamos a ir construyendo un campo completo, como estando en sintonía, digamos, con ese criterio de universalidad que la universidad realmente necesita. Por eso nos interesa a nosotros aprender de todo. Había también un gran arquitecto norteamericano que escribió un libro que se llamaba Aprender de todas las cosas. Es decir, de todo se puede aprender. Depende de nosotros ponernos a profundizar el estudio y de ahí extraer material para nuestro trabajo. Aprender de todo, digo esto porque no es que nos gusta un tipo de arquitectura y no nos gusta otra. Para nosotros vale toda la arquitectura. Nosotros tenemos más de 5.000 años de un pasado enorme de experiencias arquitectónicas que todas nos pueden servir para aprender a proyectar mejor. No tenemos una intención y no debe, además, aunque a cada docente le guste una arquitectura y no otra, nunca va a traicionar esa idea de que hay que enseñar todas las arquitecturas para que ustedes tengan un amplio abanico de posibilidades y después elegir cada uno individualmente su manera específica y propia de hacer arquitectura. Otra cosa que me parecía también que Pablo lo mencionó era la coherencia entre el decir y el hacer. El decir es qué quiero hacer, qué ideas tengo, qué intenciones tengo para el proyecto y llevarlas adelante consecuentemente. No abandonarlas, no abandonar las ideas de origen, que muchas veces son muy valiosas, las primeras ideas que uno tiene. Todas esas intenciones e intuiciones que uno tiene en el proyecto hay que respetarlas y ponerlas a trabajar. Uno no tiene que abandonar sus ideas porque no las rápidamente, porque hay que abandonarlas si uno las estudió a fondo y sabe que no tienen una salida muy provechosa para el proyecto. Pero si uno no analiza a fondo lo que está haciendo, siempre va a ir cambiando de ideas y nunca va a llegar a algo que lo convenza. Es decir, la única manera de estudiar lo que uno está, lo que uno está haciendo también en el proyecto es estudiarlo profundamente y hacerlo consciente en ese pensamiento que va a hacer que entonces se junte ese decir con el hacer. Nuestro taller es fundamentalmente experimental. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos una receta para enseñar. A, B y C y lo tienen que saber así y repetirlo como loros. Es decir, vamos a construir las letras, vamos a construir las palabras, vamos a construir las frases entre todos y cada uno de ustedes va a tener un lenguaje específico arquitectónico que va a ir trabajando de ahora en adelante para construir su manera de proyectar en la vida constante del proyecto que no se termina nunca. Eso me parece que es importante, que
La parte de experimentación no es que nosotros le estamos vendiendo un producto, sino que tenemos que construir un producto juntos. Y siempre repito la frase de un pensador español, Miguel de Unamuno, que él decía en términos de las ideas, nosotros no vendemos pan, lo que vendemos es levadura. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Vendemos lo que hace que crezca la materia con la cual estamos trabajando. Y luego sí, aparece un pan, pero a nosotros lo que nos interesa es esa levadura. Es que fomentar, incentivar, hacer crecer el pensamiento proyectual en cada uno de ustedes. Yendo a otras cuestiones ya y cerrando por lo menos lo mío, cosas más de organización. Nosotros trabajamos en el turno tarde, es un turno que es interesante, pues es un turno que no es demasiado agobiante en cuanto a la cantidad de personas, eso hace a que más disponibilidad de biblioteca. Tenemos la suerte de tener la biblioteca porque, por ejemplo, el turno noche no tiene la biblioteca abierta, no tiene administración, no tiene nada, ¿no? Por ejemplo. Pero el turno de la tarde es interesante en la disponibilidad de lugares para dar distintas teóricas, para hacer reuniones, para hacer discusiones, hasta para ir al bar o hasta tener agua en el baño, por ejemplo. Acá hay un problema de infraestructura y el turno de la tarde es el que de alguna manera lo tiene más resuelto. Por otro lado, el blog que nosotros tenemos, que está ahí abajo están los QR para poder tomarlos. En el blog hay mucho material. Está todo explicado cómo son los trabajos, están los trabajos prácticos ya dispuestos para que los estudien, están quién es el cuerpo docente, están todos los libros de todos los años. Esta es la cátedra que hace un libro, la única que hace un libro por año del trabajo completo. Está el material de textos digitalizado, es decir, hay mucho material dispuesto para que cada uno, en función de lo que necesite, tenga la disponibilidad y lo pueda aprovechar. Y por otro lado, somos bastante rápidos en los sistemas de comunicación. Si ustedes envían un mail al mail que está en el blog, o por Instagram, o por algunos otros medios, ahí podemos constantemente estar en contacto. Hacemos un seguimiento de todo lo que se pregunta, todas las cuestiones que ustedes puedan plantear. Así que me parece que no desestimen toda la información que hay en el blog, que hay mucho para conocernos aún más allá de lo que uno pueda ver ahora en este tipo de charlas. Bueno, con esto agradecemos a los presentes, que yo calculo que en proporción son más que los que vinieron a la mañana, por lo que dijeron hoy. Y bueno, cualquier consulta, también está abierto desde ahora, naturalmente, todas las formas de contacto para que si tienen alguna pregunta sobre los trabajos o algo que no entienden o que les queda alguna cuestión, lo pueden hacer. Incluso ahora mismo abrimos el juego, ya que están aquí, para que consulten lo que quieran consultar. Por este lado, digamos, para la grabación, cerramos, si quieren, ahora la sesión. Muchas gracias por todo.